Saludo cordial para todos aquellos que están escuchando y especialmente para todos nuestros hermanos de la congregación Montesión de la ciudad de Sogamoso. Continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Hoy llegamos al capítulo 12. Vamos a estar viendo de los primeros 12 versículos. Vamos a ver lo que dice este hermoso Evangelio. Muy bien, veamos lo que comienza diciendo. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Amado Dios, que tu palabra cada día nos lleve a un mayor conocimiento de ti, donde podamos admirar, conocer las virtudes tuyas, el carácter tuyo, quién eres tú, pero también, Señor, nuestra propia condición como hombres caídos, como hombres apartados, Señor, de ti, que por la gracia y la misericordia tuya, Señor, has pagado un precio muy alto, el sacrificio de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te pedimos, Señor, que nuestro entendimiento sea lleno de la luz que procede de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. A lo largo de la historia, muchas personas han dicho, han afirmado que Jesús fue un gran sabio, otros dicen que fue un gran filósofo, que enseñó moralidad y ética, para otros fue un revolucionario, un activista de la justicia social y la política, cuyo intento por iniciar una revolución en contra de Roma pues terminó muy mal. Otros que fue un gran maestro, un gran rabino. Y afirman también que la muerte del Señor Jesús fue algo inesperado, que Jesús fue sorprendida por ella y que prácticamente pues fue una víctima involuntaria de toda la situación que se estaba dando en ese tiempo allí en Israel. Pero démonos cuenta que estas afirmaciones y estos pensamientos de muchas personas no son más que engaños y mentiras, caricaturas de lo que el Señor Jesucristo es y vino a hacer. Y precisamente el apóstol Pablo lo afirma, que todas estas ideas están precisamente en la mente de las personas que se pierden. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 18, dice la palabra del Señor, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. De tal manera que Jesús no fue una víctima, ni tampoco los romanos ni los judíos tenían el poder para quitarle la vida al Señor Jesucristo. Veamos lo que él mismo declaró con respecto a su propia vida. Allí en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 17 y 18, dice así la palabra del Señor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo
de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que para el Señor Jesucristo, su muerte no fue algo sorpresivo, sino que básicamente fue la razón por la que Él vino a este mundo. El mismo Señor Jesucristo en muchas ocasiones, Él anticipó su muerte y dio declaraciones tanto a sus discípulos y a las personas que estaban cerca de Él en cuanto a que Él tendría que morir. Miremos lo que dice Juan capítulo 12, verso 27. Dice así la palabra del Señor: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. De tal manera que el Señor Jesucristo estaba muy consciente de lo que vendría, de la muerte que Él tendría que experimentar. Y en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, verso 31, como lo hemos visto en una ocasión anterior, Él comienza a enseñarles, y dice así la palabra del Señor: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y recordemos también que después de la transfiguración, cuando el Señor Jesús estuvo allí con Pedro, con Jacobo y con Juan, y cuando descendían del monte, dice allá en Marcos capítulo 9, verso 9, dice así la palabra del Señor: y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. De tal manera que el Señor Jesucristo estaba afirmando que Él moriría y que también resucitaría. Y vamos al capítulo 9 nuevamente, el versículo 31, donde dice así la palabra del Señor: porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. De la misma manera, cuando el Señor Jesucristo iba ya en su último viaje camino a Jerusalén, Él también les da una enseñanza con respecto a su muerte y a su resurrección. Veamos lo que dice Marcos capítulo 10, versos 32 y 33, donde dice así la palabra del Señor: iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y en el versículo 45 de este mismo capítulo 10 dice así la palabra del Señor: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. También a Nicodemo el Señor Jesús le declaró, dice allá en Juan capítulo 3, verso 14, dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y vemos también que después de la resurrección del Señor Jesucristo, se aparece a los discípulos que iban camino de Emaús y los reprende. Miremos lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versos 25 y 26. Dice así la palabra del Señor: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y el verso 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y más adelante en ese mismo capítulo, en el versículo 46, él les dice a los discípulos, a los apóstoles:
Miremos lo que dice la palabra del Señor. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día. De la misma manera, los apóstoles en su predicación también enseñaron de que la muerte del Señor Jesucristo fue el plan de Dios. El primer sermón que declaró Pedro en el día de Pentecostés, allí en el capítulo 2 del libro de Hechos, verso 23, dice así la palabra del Señor. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y de la misma manera el apóstol Pedro, en el capítulo 3 del libro de los Hechos, verso 18, dice así la palabra del Señor. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. También el apóstol Pablo hizo una declaración en la sinagoga en Antioquía, en Pisidia. Se encuentra ahí en Hechos capítulo 13, versos 27 al 29, donde dice así la palabra del Señor. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Ahora, el Señor Jesucristo contó esta parábola que está aquí registrada en el Evangelio de Marcos, precisamente el miércoles de la Semana Santa, después de esa entrada triunfal en Jerusalén y de esa popularidad. Podríamos nosotros suponer que al ver este acontecimiento podríamos decir que el pueblo de Israel y particularmente Jerusalén se encontraban en un momento de avivamiento espiritual. Pero lo triste de todo esto es que unos días más adelante, este mismo pueblo, esta misma multitud que gritaba entusiasmada, habría de ser la que también estaría gritando, crucifícale, crucifícale. Ahora podemos preguntarnos por qué los dirigentes religiosos odiaban tanto a Jesús a tal punto de que querían matarle. Pues a ellos les molestaba mucho la popularidad del Señor Jesucristo. Ellos veían a Cristo como una grave amenaza para su propia popularidad y por consiguiente también para su influencia y para su poder y para su justicia. Y también le aborrecían porque él le trastornó las actividades lucrativas que se realizaban en el templo. De tal manera que ese deseo de estos líderes religiosos de querer asesinar al Señor Jesucristo y el mismo conocimiento que el Señor Jesús tenía de su próxima muerte, precisamente se narran en esta parábola. Y aquí vemos cómo el Señor los involucra a toda la nación y particularmente también, principalmente a estos líderes religiosos, y representa de una manera gráfica esos deseos perversos, esos deseos asesinos, llegando al momento en que ellos mismos también se inculpan. Muy bien, entremos de lleno a la parábola. Dice, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí,
Este es el heredero. Venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Démonos cuenta que así como en otras parábolas, el Señor Jesucristo usa imágenes conocidas de la vida cotidiana allí del pueblo de Israel, pues para ilustrar y para enseñar estos principios espirituales. Y es precisamente del capítulo 5 del libro de Isaías, de donde se toma esta ilustración y se describe a Israel como una viña. Veamos lo que dice Isaías capítulo 5, los primeros 7 versículos. Dice así la palabra del Señor. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo con mi viña. Le quitaré su vallado, y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Ahora, en esta narración, en esta parábola, tenemos que este hombre que plantó esta viña hizo todo lo posible para garantizar el éxito de su viña, o sea, para que produjera un fruto de excelente calidad. Pero no fue así. Él le quitó las piedras, él la cercó, él hizo un vallado, dice que cavó también un lagar, que edificó una torre para que le sirviera como puesto de vigilancia. En fin, era una viña excelente. Y en el texto de Marcos dice que él la arrendó a unos labradores y se fue. Estos negocios, estos arreglos, pues eran comunes. Un propietario alquilaba su propiedad precisamente a labradores y acordaban el pago de un, por decir así, arrendamiento con parte del producto de la cosecha, que generalmente pues ocurría 5 años después de estar plantada esta viña. Por eso dice que a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Ahora, pues era de esperarse, ¿cierto?, que esta persona que iba autorizada del dueño de la viña, pues recibiera la cantidad debida de fruto, como se había hecho pues en el previo contrato. Pero hubo una respuesta totalmente inesperada de estos labradores malvados. Se negaron a pagar al propietario de la viña lo que ellos habían acordado. Y en vez de eso dice que tomándole al siervo, al enviado, ¿cierto? Dice con violencia, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Ahora, esto, ¿qué ocasionó en los oyentes que estaban atentos a las palabras del Señor Jesucristo? Pues estarían indignados por la crueldad y por la ingratitud, y de igual manera también por la violación del acuerdo que ellos tenían en el contrato. Pero démonos cuenta que el dueño de esta viña no se dejó intimidar por ese rechazo
a pagar de los labradores, sino que nuevamente volvió, dice la palabra, a enviarles otro siervo. ¿Para qué? Pues para cobrar lo que le estaban debiendo. Pero fijémonos que no fue tratado mejor. Dice que los labradores le hirieron en la cabeza, lo golpearon en la cabeza. Podríamos decirlo con nuestro lenguaje actual, le dieron una trilla. Y dice la palabra que también le enviaron afrentado. O sea, lo deshonraron, le faltaron al respeto. De tal manera que la violencia aumentó. Y vemos que el dueño de la viña envió a un tercer criado y a este mataron. Y como dice Mateo 21:35, a este lo mataron a pedradas. Ahora aquí vemos la enorme paciencia del dueño de la viña con estos labradores asesinos. Dice la palabra que él envió a otros muchos de sus siervos. Pero ¿cómo respondieron nuevamente los labradores? Golpeando a unos y matando a otros. Ahora démonos cuenta lo que hizo el dueño de esta viña, mostrando una extraordinaria paciencia, una gran misericordia para estos labradores asesinos. Dice que por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Ahora podríamos preguntarnos qué estarían pensando sus oyentes. De pronto estarían pensando que el dueño de esta viña debería reunir a un ejército armado con el respaldo de esas autoridades judiciales para que ejecutaran la justicia, para que trajeran sobre estos asesinos todo el peso de la ley. Como lo menciona en el libro de Génesis capítulo 9, verso 6, donde dice así la palabra del Señor: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y démonos cuenta que en vez de enviar una fuerza judicial a estos labradores, envió a su hijo. O sea que esto debió haberles parecido sorprendente, algo inexplicable y hasta de pronto absurdo. Ahora, el dueño de la viña esperaba que los labradores por lo menos respetaran a su propio hijo, pero no fue así. Estos labradores tenían otros planes, porque se dieron cuenta de que era el hijo y vieron una gran oportunidad que ellos tenían. Fíjemos lo que dice la palabra. Aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Ahora, había una ley tradicional que la tierra que no era reclamada después de 3 años, pues llegaba a ser propiedad de quienes la trabajaban. Y ellos pensaron que si mataban al heredero, pues la tierra podría ser suya. De tal manera que pusieron en ejecución su malvado plan. Dice que se apoderaron del hijo, dice que le mataron. Y le echaron fuera de la viña. Dejaron el cadáver tirado, como si fuera un animal. Ahora démonos cuenta que este acto de vil asesinato causó en los que estaban escuchando una conmoción. Por eso es que cuando el Señor Jesús pregunta: ¿qué pues hará el Señor de la viña? Y precisamente en el pasaje paralelo de Mateo capítulo 21, versos 41, ellos le responden, dice así la palabra del Señor: le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y el Señor Jesucristo estuvo de acuerdo en que el propietario de esa viña vendría y destruiría a esos labradores y quedaría su viña a otros. Así que estaba afirmando la reacción de todas las personas que estaban allí escuchándole. Ahora, en este momento, los dirigentes religiosos judíos y los dirigentes del pueblo, pues se dieron cuenta de que el Señor Jesús los acababa de llevar a condenarse
a ellos mismos, al ponerse del lado del dueño de la viña y condenar a esos labradores, pues ellos habían dictado una sentencia contra sí mismos. Y ellos trataron de retractarse de esa sentencia que ellos mismos habían declarado. Por eso es que allí en Lucas capítulo 20, versos 16, que es el pasaje paralelo en este evangelio, dice así la palabra del Señor. Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Muy bien, continuamos con el versículo 10 y 11 del capítulo 12 de Marcos. Dice: ¿ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ahora, ¿qué fue lo que los dirigentes religiosos y el pueblo mismo se retractaran de manera horrorizada de esa condenación a los labradores? Pues básicamente lo que estaban representando cada uno de los elementos de esta parábola. El hombre que plantó y poseía la viña, pues representaba al Padre, a Dios. Recordemos lo que leímos hace un momento allí en Isaías, capítulo 5, versos 1 y 2. Ahora, ¿quién representaba la viña? La viña representa a Israel, como lo menciona también este mismo texto allí en el versículo 7. Y los labradores pues representaban a los líderes religiosos. Ellos debían ser los mayordomos de esa posesión que Dios les había encargado. Eran los responsables de cuidar al pueblo de Israel. Ahora, ¿qué representa la historia que dice que cuando que este dueño de esta viña se fue lejos, o sea, se fue en un viaje, ¿cierto? Pues eso representa la historia del Antiguo Testamento, comenzando desde Abraham. Fijémonos que durante ese tiempo Dios le entregó la ley a su pueblo. Él ordenó el sacerdocio, Él ordenó a los escribas para que enseñaran precisamente al pueblo de Dios cómo debían obedecer a Él, cómo debían adorarle. ¿Y qué representa la cosecha? Pues la época en que Dios esperaba ver el fruto espiritual que debió haber resultado de esa comprensión que el pueblo de Israel tendría de la obediencia a su palabra, a su ley. Así que en lugar de ese fruto, de esa adoración obediente y el amor por Dios, Israel solo produjo uvas agrias, como dice nuevamente allí en Isaías, ¿sí? Sin ningún valor. O sea, hubo rebelión, había injusticia. Y los siervos enviados por ese propietario de la viña, pues representan a los profetas del Antiguo Testamento, desde Moisés hasta Juan el Bautista. Todos estos hombres fueron enviados por Dios para denunciar el pecado de Israel, para llamar a la nación a un verdadero arrepentimiento, para que de esa manera se produjera una cosecha fructífera para la honra y para la gloria de Dios. Pero ¿qué hizo Israel? Israel maltrató a sus profetas. Israel rechazó a los predicadores enviados por Dios. Y precisamente el comentarista Albert Plumer escribió, abro comillas, dice: la uniforme hostilidad de reyes, sacerdotes y el pueblo hacia los profetas es una de las características más notables de la historia de los judíos. La cantidad de hostilidad varía y se expresa en diferentes maneras, sobre todo en aumento de intensidad, pero siempre ha estado presente. Tan hondamente como los judíos lamentaron el cese de los profetas después de la muerte de Malaquías, también por lo general se opusieron a ellos en tanto que les fueron enviados, hasta que se retiró el don. Los judíos parecieron tener poco orgullo en esta gracia excepcional mostrada a la nación y poco aprecio o agradecimiento por ella. Cierro comillas. Así que el pueblo de Israel, a través de su historia,
rechazó a los profetas, a los hombres enviados por Dios. Precisamente el apologista cristiano del siglo II, Justino Mártir, él informa que Isaías fue aserrado por la mitad con una sierra de madera, que Jeremías fue maltratado constantemente, fue acusado falsamente de traición, fue arrojado en una cisterna y según la tradición, los judíos lo mataron a pedradas. El profeta Ezequiel enfrentó una similar persecución de odio, de hostilidad. El profeta Amós se vio obligado a huir para salvar su vida. Zacarías también fue rechazado. A Miqueas lo abofetearon. De tal manera que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se reprende al pueblo de Israel por rechazar y por perseguir a los profetas. Así que con esta parábola que el Señor Jesús les cuenta, deja Él bien en claro a quienes deseaban matarlo, que Él sabía exactamente lo que estaban planeando hacer con Él. Que Cristo, el amado Hijo de Dios, era el último mensajero. Como lo menciona el autor del libro a los Hebreos en el capítulo 1, versos 1 y 2, donde dice así la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que Cristo fue representado pues en esta parábola como el hijo del propietario, como el hijo del dueño de la viña. No era un siervo, sino que era el hijo. Así de igual manera también el Señor Jesús no era simplemente otro profeta, sino que era el Hijo de Dios. Y démonos cuenta que estos dirigentes religiosos, estos líderes religiosos querían controlar la herencia, o sea, al pueblo de Israel. Por eso estos líderes rechazaron y sacaron al Señor Jesús de la nación y se lo entregaron a los romanos para que lo mataran. Y precisamente lo mataron fuera de Jerusalén. Así como este hijo del dueño de la viña fue echado fuera de la viña. Por eso el Señor Jesucristo dice que estas personas son hijos de aquellos que mataron a los profetas, como lo dice Mateo capítulo 23, verso 31. Dice así la palabra del Señor: así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Y el versículo 32 dice que llenarían la medida de la culpa de sus padres. Dice así el 32, vosotros también llenad la medida de vuestros padres al matar al Hijo de Dios. De tal manera que sobre ellos caería la culpa de toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, como dice la palabra, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien mataron entre el templo y el altar, como dice el verso 35 de este mismo texto. Ahora, la destrucción que el dueño de la viña hace de los rebeldes labradores, pues describe el juicio de Dios sobre Israel, precisamente en el año 70 después de Cristo. Fijémonos que Dios tuvo mucha paciencia con el pueblo desobediente, con este pueblo rebelde. Recordemos también que en años anteriores habían ocurrido ya algunos juicios contra la nación. Precisamente en el año 722 vino por mano de los asirios juicios sobre Israel o sobre el reino del norte. Y en el año 586, a través de Babilonia, vino juicio sobre el reino del sur, o sea, sobre Judá. Ahora, en este juicio de Dios sobre Israel en el año 70 después de Cristo, la destrucción fue aterradora.
Decenas de miles de judíos fueron asesinados y miles más fueron vendidos como esclavos. El templo fue destruido y allí se puso fin a todo el sistema religioso de sacrificios, de sacerdotes, de rituales, toda ceremonia que dependía del templo terminó. De tal manera que la administración que el Señor había dado a los líderes religiosos, esa mayordomía que el Señor había entregado en sus manos, había fracasado y les fue quitada en un juicio devastador, igual que el que había sucedido siglos antes, como acabo de mencionar, por mano de los babilonios, cuando saquearon Jerusalén y destruyeron también totalmente el templo. Ahora, no solamente les fue quitada la mayordomía a estos dirigentes apóstatas israelitas, sino que fue otorgada a un grupo que ellos no se imaginaban, precisamente a los apóstoles. Y estos 12 hombres eran hombres despreciados, eran galileos comunes y corrientes. Ellos no habían tenido ninguna formación en las escuelas rabínicas, estaban totalmente fuera del sistema religioso. Y ellos se convirtieron en los recipientes, en los mayordomos de esa revelación divina, y la cual tendrían que comunicar al mundo. Recordemos que el Señor Jesucristo les había concedido autoridad sobre los demonios y sobre las enfermedades y para proclamar el Evangelio, como dice allá Marcos capítulo 6, verso 7. Muy bien. De la misma manera, el Señor Jesucristo les prometió esa revelación que vendría a través del Espíritu Santo. Serían inspirados, tanto ellos como sus colaboradores, a escribir precisamente el Nuevo Testamento. Por eso era que cuando los miembros de la iglesia primitiva se reunían, ellos, ¿qué era lo que estudiaban? Pues la doctrina enseñada precisamente por los apóstoles. Y después todos los que creerían y predicarían la doctrina de los apóstoles, pues seguirían esa misma línea. Ahora, aquí en este momento, pues la parábola ya había terminado, pero la muerte del Hijo, pues no podía ser el fin de esta historia. Fijemos lo que el Señor Jesucristo dice para concluir. Démonos cuenta que pasó de esa parábola de una viña a una metáfora de un edificio, ¿cierto? Fíjense lo que él pregunta: ¿ni aún esta escritura habéis leído? O sea que él está aquí inculpando a estos dirigentes religiosos judíos por su ignorancia con respecto a la palabra, a las escrituras, por no entender la enseñanza de la palabra, y particularmente de lo que dice el Salmo 118, el verso 22. Y este salmo es un salmo mesiánico. Muy bien, miremos lo que dice el verso 22 del Salmo 118. Dice así la palabra del Señor: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el Señor mismo lo menciona y vuelve y lo repite. Dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. De tal manera que aquel a quien habían rechazado ahora se había convertido en la principal cabeza del ángulo. Pues es una referencia a la parte más importante de un edificio. Esta piedra, cabeza del ángulo, es la piedra fundamental en una construcción, porque se establece como base y da los ángulos correctos para todos los aspectos de la construcción. De tal manera que Jesús es la principal piedra angular en el reino eterno de Dios. Él es el que sostiene toda la estructura y la simetría del glorioso reino de salvación. Y esta declaración fue una declaración muy valiente que hizo Pedro ante el Sanedrín, allí en Hechos 4:11, donde dice así la palabra del Señor: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. De la misma manera también lo afirma el apóstol
Pablo allí en Efesios capítulo 2, verso 20, donde dice así la palabra del Señor: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y fíjense lo que dice el verso 21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. De la misma manera, el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versos 6 y 7, dice lo siguiente, dice así la palabra del Señor: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Así que démonos cuenta que para los líderes religiosos de Israel, en la ignorancia en que ellos estaban, esta piedra no fue lo suficientemente buena y fue una piedra que fue rechazada. Era una piedra que para ellos era inadecuada, era imperfecta, no la aceptaron. No debía ser esta piedra la cabeza del ángulo, pero estaban totalmente equivocados, puesto que Jesús es la piedra angular de Dios. Ahora vemos que en el pasaje paralelo de Mateo hay un relato añadido. Miremos lo que dice Mateo 21, versos 43 y 44. Dice así la palabra del Señor: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. De tal manera que esta palabra fue una reiteración del juicio que vendría sobre la nación de Israel. Pero también fue una profecía con respecto a la iglesia, el nuevo pueblo de Dios que nació allí en Pentecostés, compuesto por judíos y gentiles. Por eso el salmista en el Salmo 118, versos 23 y 24, de parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Muy bien, finalmente veamos el versículo 12 del capítulo 12 de Marcos. Dice, y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Fijémonos que estos dirigentes religiosos estaban furiosos, por eso dice que procuraban prenderle, pero no podía porque la multitud estaba con Jesús hasta ese momento. Y estos dirigentes pues temían a la multitud. Ahora, démonos cuenta que la mayoría de las parábolas que el Señor Jesús declaró ocultaban la verdad a los incrédulos, ¿cierto? Pero en esta parábola particularmente, todos los oyentes entendieron el propósito de esta historia. Ellos sabían que sus antepasados habían perseguido y habían matado a los profetas y que precisamente los dirigentes religiosos pues trataban de matar al Señor Jesús. Pero querían seguir escuchándolo. Ahora, pronto estas personas que estaban escuchando se volverían en contra del Señor Jesús y clamarían al gobernador romano, a Pilato: crucifícale, crucifícale. Y fuera de eso, lo que dice el verso 25, y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Tremendo. Y aquí pues vemos que ya los dirigentes religiosos dejaron a Jesús
Dice la palabra que se fueron, pero no tardarían en estar nuevamente delante del Señor. Ahí en el capítulo 12, en el verso 13, nuevamente dice así la palabra del Señor: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Ahora, pues después de haber despreciado la parábola de juicio, de haber rechazado a la principal piedra del ángulo, pues estaban ya condenados. No tenían más opción. De la misma manera que ocurrió con estas personas en la época del Señor Jesucristo, hoy de igual manera el Señor Jesucristo está para todas las personas, ya sea como la piedra de juicio para quienes lo rechazan, o como la piedra principal del ángulo del reino de la salvación para aquellos que creen en Él. Es trágico ver cuando la gente se aferra a tradiciones, a cosas que no son reales, que no son verídicas, que no son la verdad. Rechazan la verdad viviente, rechazan al Hijo de Dios, rechazan a Jesucristo como el Mesías y se agarran a cualquier otra clase de cosas. Ponen su confianza en los ídolos como el dinero, las tradiciones, la posición, sus capacidades intelectuales. Pero aquí vemos cómo el Señor Jesús revela el pecado que hay en el corazón del hombre. Por eso para muchos, para muchísimos, es tan ofensivo el mensaje de la cruz, porque muestra realmente lo que hay en el corazón del hombre, lo depravado que es el corazón del hombre, lo contaminado que está el corazón del hombre, lo alejado de Dios que está el corazón del hombre, y que esa misma vida está bajo el juicio y la ira de Dios. Él no pasa por alto el pecado, y la paga del pecado es la muerte. Por eso el Padre ha enviado a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Pero muchos son los que lo rechazan, los que no creen en Él, así como estos labradores malvados. Nos hemos encargado de matar al Hijo a través de todo nuestro pecado, de toda nuestra inmundicia, de toda la maldición que llevamos. Crucificamos al Hijo de Dios. Pero a través de ese sacrificio, todos los que hemos creído, todos los que nos hemos aferrado a la cruz de Cristo, los que hemos reconocido nuestra depravación, nuestro pecado, los que hemos gemido de dolor por la condición de condenación bajo la cual nos encontrábamos, hemos podido ver la luz. Hemos entendido, aceptado y creído el mensaje del Evangelio, en que Jesucristo es la piedra angular del edificio, es la cabeza del ángulo, dada por Dios para salvación, y fuera de Él no hay ninguna otra opción para que el hombre pueda recibir salvación, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el justo. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Señor, porque tu palabra muestra realmente lo que hay en nuestras vidas y quiénes somos. Dios, tu palabra muestra la perversidad que hay en nuestro corazón. Lo alejado, Señor, que estamos de ti, que estamos más interesados en nuestros propios deseos, en nuestros propios gustos, en nuestros propios planes, Señor, que aún así como estos labradores malvados, queremos quitar todo del camino para hacer nuestra propia voluntad y poseer lo que nosotros queremos. Ser independientes y autónomos, oh Dios. Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por nuestra rebelión delante de ti. Te pedimos perdón, oh Dios,
por tantas veces rechazar a tu Hijo, Dios. Oh precioso Dios. Pero hoy, Señor, solamente podemos acogernos a la cruz. Hoy solamente, Señor, podemos ver a ese Cristo crucificado, quien pagó todos nuestros pecados, quien llevó todas nuestras iniquidades, quien pagó el precio, Señor, de tu justicia que estaba sobre nosotros, la muerte. Él la pagó por nosotros, oh Dios. Te damos infinitas gracias porque es el regalo más grande. Lo que nosotros no podíamos hacer, Señor, tú lo hiciste, Señor. Tú lo hiciste. Entregaste, Señor, tu viña a labradores que dieran fruto. Por eso, Señor, también queremos pedirte, Señor, que cada una de nuestras vidas sea una vida que dé fruto para la gloria de Dios. Vidas, Señor, consagradas a ti. Vidas, Señor, sujetas a ti. Vidas donde se manifieste la presencia del Espíritu Santo a través del fruto de ese Espíritu Santo, del amor, del gozo, de la paciencia, de la benignidad, de la fe, de la mansedumbre, del dominio propio. Oh precioso Dios, que podamos ser instrumentos en tus manos, oh Dios, para mostrar a Cristo a través de nuestras vidas. Gracias, Padre. Te damos en el nombre de Jesús. Amén.